nacional. Comenzamos en Europa, donde la Unión Europea aprobó otorgar el estatus de países candidatos a Ucrania y Moldavia para integrarse al bloque comunitario. Ya está hecho. La Unión Europea ha concedido el estatus de país candidato a Ucrania. Una decisión que los líderes de la Unión Europea han anunciado como un momento histórico. Es también un fuerte mensaje de apoyo a Kiev apenas 4 meses después de que Rusia invadiera el país. El mensaje que se envía hoy de forma muy clara es un mensaje muy fuerte, coherente con lo que nuestra Europa ha hecho desde el primer día del conflicto: reaccionar de forma rápida, histórica y unida, a través de sanciones, 2 días después, 6 veces, a través del apoyo macroeconómico, militar, financiero a Ucrania. Y ahora, a través de este gesto político. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reaccionado inmediatamente. Esta es nuestra victoria. La hemos esperado durante 120 días y 30 años. Venceremos al enemigo y descansaremos. O probablemente, primero reconstruiremos Ucrania y luego descansaremos. La decisión se ha tomado en la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno están celebrando en Bruselas, donde también han concedido el estatus de candidato a Moldavia, otro antiguo Estado soviético que limita con Ucrania y que podría desestabilizarse fácilmente. Desde que comenzó la guerra, el proceso ha avanzado a una velocidad récord. Ahora ambos países tendrán que esforzarse por introducir reformas antes de iniciar las negociaciones de adhesión. Por supuesto, todos los países tienen que hacer tareas antes de pasar a la siguiente fase del proceso de adhesión. Pero estoy convencida de que todos avanzarán con la mayor rapidez posible y trabajarán al máximo para aplicar las reformas necesarias. La lucha contra la corrupción y la mejora del Estado de Derecho son 2 de las asignaturas pendientes y no hay garantía de éxito. Pero hay otro país que tendrá que esperar y trabajar más que los demás: Georgia, que no ha conseguido recibir el estatus de candidato. El ejército ucraniano anunció su retirada de Severodonetsk tras combates con tropas rusas. Las fuerzas ucranianas han recibido la orden de retirarse de Severodonetsk, anunció este viernes el gobernador de la región de Lugansk, Sergei Gaidai. La ciudad ha sido escenario de encarnizados combates con el ejército ruso y su conquista era un paso crucial en el plan de Rusia para controlar la cuenca industrial del Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. A través de Telegram, el gobernador aseguró que Severodonetsk ha quedado casi reducida a escombros por los continuos bombardeos. Voluntarios habían acelerado los operativos de evacuación en la zona. Entre tanto, Ucrania dice que está registrando hasta 300 crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas cada día. Los investigadores de la Policía Nacional han iniciado un total de 19.111 procedimientos penales desde el comienzo de la agresión militar sobre los crímenes cometidos en el territorio de Ucrania por los militares de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y sus cómplices, y otros delitos relacionados con la ley marcial. Documentos clasificados de la inteligencia estadounidense afirman que la Marina rusa ha recibido órdenes de colocar minas en los puertos de Odessa y Ochakiv, como parte de un bloqueo en curso de las exportaciones de grano ucraniano. Y un exguardia de seguridad del presidente ruso Vladimir Putin fue encontrado con un tiro en la cabeza en su departamento cerca de Moscú y se encuentra en estado grave. De acuerdo al diario británico The Mirror, el coronel retirado del Servicio Federal de Seguridad, Vadim Simin, de 53 años, está grave, internado en terapia intensiva. Simin había estado a cargo del maletín con los controles nucleares rusos durante la gestión del expresidente Boris Yeltsin. Según los reportes, el exguardaespaldas fue encontrado por su hermano en la cocina de su departamento en Krasnogorsk, región de Moscú, con una herida en la cabeza.
La Organización Mundial de la Salud llama a la vigilancia y la transparencia frente al brote de viruela del mono en el mundo, que deja hasta el momento un muerto y más de 3.200 contagiados. Ante esta situación, el Comité de Emergencia de la OMS se reunió ayer jueves para determinar si se mantiene el nivel de riesgo moderado o debe ser declarada una emergencia sanitaria internacional, como ocurre con la pandemia del COVID-19. Desde mayo pasado aumentaron los casos de viruela del mono fuera de los países de África Central y de África del Oeste, donde el virus suele estar presente, y es Gran Bretaña el país con más contagios, seguido de España y Portugal. Regresamos a América, donde el Senado de los Estados Unidos votó ayer jueves a favor de aumentar el control sobre las armas de fuego en ese país. Avanza en el Congreso de Estados Unidos una ley sobre control de armas. El Senado aprobó el jueves la primera legislación sobre la materia en casi 30 años. Sin embargo, la ley no satisface las demandas de los opositores a las armas y del presidente Joe Biden. El texto, que deberá ser votado en la Cámara de Representantes el viernes, incluye la mejora de la comprobación de los antecedentes de los compradores menores de 21 años, $11,000 millones de financiación para la salud mental y $2,000 millones para programas de seguridad escolar. Los legisladores trabajaron a contrarreloj en el proyecto de ley en las últimas semanas, tras la matanza de 21 personas en una escuela primaria de Uvalde, Texas, y de 10 afroestadounidenses en un supermercado de Buffalo, en Nueva York. Pero el avance de la ley se vio opacado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia más temprano, que estableció que los estadounidenses tienen derecho a llevar un arma de fuego en público. Esa sentencia anuló una ley neoyorquina de más de un siglo de antigüedad que establecía que quien quisiera un permiso para portar un arma de fuego fuera del hogar debía demostrar que la necesitaba. Creo que no es inteligente, con todas las cosas que han pasado en las últimas semanas y obviamente últimos años con tiroteos en masa. No veo una razón por la que no debamos tener leyes sobre armas más estrictas. El presidente Biden había impulsado iniciativas más ambiciosas, como la prohibición de los rifles de asalto y de los cargadores de alta capacidad. Pero es un desafío político legislar con un Senado dividido a partes iguales entre demócratas y republicanos, ya que la mayoría de los proyectos de ley requieren 60 votos sobre 100 para ser aprobados. Por último, le informo que aumentó a 4 el número de muertos por las protestas allá en Ecuador. El caos se ha instalado en Ecuador. Desde que comenzaron las protestas sociales hace casi 2 semanas, el país no logra recuperar la normalidad y los acontecimientos son cada vez más trágicos. Este jueves, un hombre de 39 años falleció cuando la policía reprimía una manifestación en Quito. Con este caso, el número de fallecidos en el contexto de las movilizaciones se eleva a 4. Amnistía Internacional advierte una crisis de derechos humanos en Ecuador por la actuación de la policía y habla de detenciones arbitrarias, hostigamiento y criminalización de manifestantes y periodistas. Mientras que el Ministerio del Interior tilda las muertes de daños colaterales y deslinda cualquier responsabilidad a las fuerzas del orden. Las protestas también han repercutido en la producción de la petrolera estatal, que ha dejado de producir cerca del 40% de crudo en sus campos ubicados en la Amazonia del país, donde se manifiesta gran parte de la comunidad indígena. Asimismo, 400 establecimientos de salud, edificios públicos y comercios se han visto afectados, sea por vandalismo o por problemas de abastecimiento. Y justamente este jueves un grupo de manifestantes intentó entrar en vano en el Parlamento. Ante la falta de un diálogo, los indígenas, campesinos y estudiantes endurecen su tono y piden la dimisión del presidente Guillermo Lasso. El gobierno ha anunciado que permitirá que los manifestantes se reúnan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para instaurar una asamblea popular, cumpliendo con una de las demandas de la comunidad indígena.
Estas fueron las noticias más importantes tanto a nivel nacional como internacional. Yo le agradezco a usted el favor de su atención. Está informado. Que tenga buen fin de semana. Yo regreso con mis compañeros Víctor Magaña y Sonia Serrano.